El sonido de la cremallera cerrándose resonó en el silencio de nuestra habitación como un veredicto final. Había esperado este momento durante meses, observando cómo Adriana se alejaba cada vez más, cómo sus miradas se volvían más frías, cómo sus conversaciones telefónicas se hacían más susurradas. Ahora, viendo su maleta Louis Vuitton sobre nuestra cama matrimonial, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Mi nombre es Roberto Vega, tengo 38 años. Y durante los últimos 15 años he sido profesor de matemáticas en la Preparatoria Nacional. Pero hay algo que mi esposa, y aparentemente nadie más en mi vida, sabía realmente sobre mí. Algo que había mantenido cuidadosamente separado de mi identidad pública durante más de una década. La conocí a Adriana hace 7 años en una conferencia de educación. Ella trabajaba en marketing para una editorial educativa, era hermosa, inteligente y ambiciosa. Me enamoré de su pasión por el éxito, de cómo hablaba sobre construir algo grande. En aquel entonces, yo apenas estaba comenzando con mis ideas sobre tecnología educativa, trabajando en mi pequeño proyecto durante las noches y fines de semana. Cuando nos casamos, le hablé vagamente sobre mi hobby de programación. Le mostré algunas aplicaciones educativas que había creado, pero ella las descartó como pequeños proyectos de maestro. Para Adriana, yo era simplemente Roberto el profesor, con un salario modesto y aspiraciones limitadas. Nunca indagó más profundo, nunca preguntó sobre las reuniones que tenía los fines de semana o las llamadas que recibía en mi oficina en casa. Durante años, mantuve 2 vidas completamente separadas. En la escuela, era el profesor Vega, querido por mis estudiantes, respetado por mis colegas, pero claramente en una profesión que Adriana consideraba limitada. En mi estudio en casa, después de que ella se dormía, era el CEO de EduTech Solutions, una startup que había estado desarrollando desde cero. La empresa comenzó como una idea simple: crear algoritmos de aprendizaje personalizado que se adaptaran al ritmo y estilo de cada estudiante. Había visto en mi aula cómo cada mente funcionaba de manera diferente, cómo algunos estudiantes florecían con métodos visuales mientras otros necesitaban enfoques más prácticos. Durante años, trabajé en silencio, programando hasta las 3 de la mañana, perfeccionando el código, contactando inversores desde mi oficina en la escuela durante mis horas libres. Adriana nunca preguntó de dónde venían los pequeños lujos que ocasionalmente nos permitíamos. Una cena cara aquí, unas vacaciones más largas allá. Simplemente asumía que era mejor en administrar nuestro presupuesto de maestro de lo que ella pensaba. La verdad era que EduTech había estado generando ingresos modestos durante años, y yo había sido cuidadoso de reinvertir todo en el crecimiento de la empresa. Hace 3 meses, todo cambió. Microsoft se acercó con una oferta de adquisición que me dejó sin aliento. No solo querían comprar EduTech Solutions, querían integrar nuestra tecnología en su plataforma global de educación. Las negociaciones fueron intensas, secretas, y completamente exitosas. El contrato se firmó hace exactamente una semana. $200 millones. La noticia saldría en los medios especializados en tecnología al día siguiente. Pero esa noche, mirando a Adriana doblar cuidadosamente sus vestidos de diseñador en la maleta, me di cuenta de que el timing no podía ser más perfecto. ¿Estás segura de esto?, le pregunté, sentándome en el borde de la cama. Mi voz era tranquila, sin rastro de súplica o desesperación. Había aprendido durante años de negociaciones empresariales a nunca mostrar mis cartas demasiado pronto. Ella se enderezó, con esa mirada que había perfeccionado durante meses, una mezcla de desdén y lástima que me resultaba familiar de nuestras recientes discusiones sobre dinero, futuro y ambiciones. Roberto, llevamos teniendo esta conversación durante meses. No puedo seguir fingiendo que esto funciona. Su voz tenía esa tonalidad empresarial que usaba en sus presentaciones de marketing, fría y eficiente. Tengo 34 años. Quiero una casa real, no este departamento. Quiero viajar, quiero seguridad, quiero un futuro. Me quedé en silencio, observando cómo acomodaba sus zapatos en compartimentos específicos de la maleta. Cada movimiento era deliberado, calculado. Esto no era una decisión impulsiva, había estado planificándolo. Jorge me ofrece todo eso, continuó, y ahí estaba. Jorge Mendoza, mi mejor amigo desde la universidad, ahora director de una empresa constructora exitosa. El hombre que había sido padrino en nuestra boda, que había cenado en nuestra mesa cada viernes durante años,
que conocía cada detalle de nuestro matrimonio porque yo confiaba en él completamente. Jorge tiene visión, siguió Adriana, cerrando un compartimento de joyas. Tiene propiedades, inversiones reales. No vive en fantasías de seguir siendo estudiante para siempre. La ironía era tan perfecta que casi sonreí. Durante años, Jorge había escuchado mis frustraciones ocasionales sobre las limitaciones del salario de maestro, mis comentarios sobre soñar con algo más grande. Él había sido testigo de las tensiones entre Adriana y yo cuando ella presionaba por mudarnos a una casa más grande o tomar vacaciones más caras. Lo que Jorge no sabía, porque nunca se lo dije a nadie, era la verdadera fuente de mi tranquilidad financiera. Entiendo, dije finalmente. Es una decisión difícil, supongo. Adriana se detuvo y me miró con algo que podría haber sido sorpresa. Creo que esperaba más resistencia, más drama. Pero después de años de manejar negociaciones de alto nivel y decisiones empresariales complejas, había aprendido que las emociones rara vez mejoran las situaciones difíciles. ¿Eso es todo?, preguntó. ¿No vas a pelear por nosotros? Me levanté y caminé hacia la ventana. Nuestro departamento tenía una vista parcial del centro de la ciudad, donde las luces de los rascacielos comenzaban a encenderse en el atardecer. En uno de esos edificios tenía una oficina que Adriana nunca había visto, donde el equipo de EduTech trabajaba día y noche en el futuro de la educación global. Adriana, si sientes que Jorge puede darte la vida que quieres, entonces deberías estar con él. Mi voz era genuinamente calmada. Solo quiero que seas feliz. Ella frunció el ceño, claramente confundida por mi reacción. Probablemente había ensayado este momento, preparándose para lágrimas, súplicas, promesas desesperadas de cambio. En cambio, encontró aceptación. Nunca serás más que un maestro de escuela, declaró finalmente, y ahí estaba la frase que había estado conteniendo durante años. La frustración real detrás de todas nuestras discusiones sobre dinero, todas las miradas de impaciencia cuando hablaba sobre mis estudiantes, todos los comentarios sutiles sobre las limitaciones de mi carrera. Jorge puede darme la vida que merezco, añadió, levantando la barbilla con esa confianza que siempre había admirado en ella, aunque ahora se dirigía contra mí. Asentí tranquilamente, procesando no solo sus palabras sino el momento perfecto que se estaba desarrollando frente a mí. Mañana, los medios especializados publicarían la noticia. Para el fin de semana, estaría en las secciones de negocios de los periódicos principales. Para la próxima semana, mis colegas en la escuela comenzarían a hacer preguntas incómodas sobre por qué había pedido una licencia indefinida. Tienes razón sobre lo del maestro, dije, manteniendo mi tono conversacional. Por cierto, ¿viste las noticias sobre la venta de EduTech Solutions por 200 millones? Qué coincidencia que tenga el mismo nombre que mi pequeño proyecto. El silencio que siguió fue tan completo que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en la sala. Adriana se quedó inmóvil, con un vestido a medio doblar en las manos, su expresión cambiando lentamente de confusión a comprensión y luego a algo que se parecía al pánico. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Su voz era apenas un susurro. Saqué mi teléfono y busqué el borrador del comunicado de prensa que Microsoft publicaría mañana. Se lo extendí en silencio. Ella lo tomó con manos que habían comenzado a temblar ligeramente. La vi leer, sus ojos moviéndose cada vez más rápido por la pantalla. Luego leyó de nuevo, más lento esta vez. Finalmente, levantó la vista hacia mí con una expresión que nunca había visto antes. Esto no puede ser real, murmuró. Muy real, confirmé. La firma se completó la semana pasada. Los fondos se transfieren mañana. Adriana se sentó pesadamente en la cama, el teléfono aún en sus manos. Pero tú nunca dijiste, nunca mencionaste. Mencioné mi proyecto de tecnología educativa muchas veces a lo largo de los años, la corregí gentilmente. Tú lo llamabas mi hobby de maestro, y cambiabas el tema. Nunca preguntaste detalles. La vi procesar esta información, su mente de marketing probablemente calculando las implicaciones. 200 millones de dólares. Todo lo que había soñado tener, todo lo que pensaba que Jorge podría darle, todo lo que había usado como justificación para destruir nuestro matrimonio. Roberto, yo no sabía. Comenzó, pero la interrumpí suavemente. Lo sé. Y está bien. De verdad. Me senté frente a ella,
manteniendo la distancia física que ya había crecido entre nosotros durante meses. Adriana, he tenido mucho tiempo para pensar sobre nosotros. Sobre lo que realmente queríamos el uno del otro. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no las de felicidad que podría haber esperado. Eran lágrimas de realización, del peso de una decisión que ya no podía retractarse. La verdad es, continué, que durante años he estado viviendo dos vidas. El profesor Roberto, que era quien tú conocías, y el empresario Roberto, que estaba construyendo algo que cambiaría la educación para millones de niños. Nunca encontré la manera de unir esas dos identidades, y quizás eso fue mi error. Adriana dejó caer el teléfono sobre la cama y se cubrió la cara con las manos. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué mantuviste esto en secreto? Era una pregunta justa, y una que había anticipado durante años que algún día tendría que responder. Al principio, porque no era nada seguro. Las startups fallan todo el tiempo. No quería crear expectativas falsas. Hice una pausa, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero con el tiempo, me di cuenta de que tú habías tomado una decisión sobre quién era yo, sobre lo que podía ser. Y cada vez que trataba de hablar sobre el futuro, sobre posibilidades, tú me recordabas mis limitaciones. Pero si hubiera sabido. Empezó. ¿Qué habrías hecho diferente? Pregunté, genuinamente curioso. ¿Te habrías enamorado de mí por el dinero en lugar de a pesar de la falta de él? No respondió, pero no necesitaba hacerlo. Ambos conocíamos la respuesta. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Jorge, hermano, ¿podemos hablar mañana? Hay algo importante que necesito decirte sobre Adriana y yo. Le mostré el mensaje a Adriana. Ella se puso aún más pálida. Él no sabe que ya lo sé, dije. Probablemente ha estado luchando con esto durante semanas, tratando de encontrar la manera de decírmelo sin destruir nuestra amistad. Roberto, por favor. Comenzó Adriana, pero levanté la mano gentilmente. Adriana, no te voy a pedir que te quedes. No voy a usar esto para manipularte para que cambies de opinión. Me levanté y caminé hacia el closet, sacando una pequeña maleta. Pero si te voy a pedir que termines de empacar y te vayas esta noche. ¿Qué vas a hacer? Preguntó, su voz pequeña y quebrada. Voy a tomarme un año sabático de la enseñanza. Microsoft quiere que ayude con la integración de la tecnología. Después de eso, no estoy seguro. Quizás abra una fundación educativa. Quizás regrese al aula con recursos que nunca antes había tenido. Me encogí de hombros. Por primera vez en años, tengo opciones. Adriana terminó de empacar en silencio. Mientras bajaba sus maletas al auto, ninguno de los dos dijo mucho. En la puerta, se volteó hacia mí una última vez. ¿Me perdonarás algún día? Preguntó. Ya te perdono, respondí honestamente. Pero eso no cambia lo que está roto entre nosotros. No se trataba realmente del dinero, Adriana. Se trataba de que nunca creíste en mí, en lo que podía llegar a ser. Después de que se fue, me quedé solo en nuestro departamento, rodeado de los espacios vacíos donde solían estar sus cosas. Pero por primera vez en meses, la casa se sentía en paz. 3 meses después, la historia de EduTech Solutions había llegado a los medios principales. Forbes me incluyó en su lista de 40 Under 40 en educación y tecnología. Mi antigua escuela me invitó a dar una conferencia sobre innovación educativa. Jorge intentó contactarme varias veces, pero yo no estaba listo para esa conversación. Adriana me envió un mensaje 2 semanas después de la publicación en Forbes. Felicidades por todo tu éxito. Espero que encuentres la felicidad que mereces. No respondí. No por crueldad, sino porque finalmente había aprendido la diferencia entre ser exitoso y ser valorado, entre tener dinero y tener respeto, entre la ambición compartida y la ambición personal. Ahora, mientras trabajo en mi nueva oficina con vista a toda la ciudad, pienso en los estudiantes que podré ayudar con esta tecnología, en las mentes jóvenes que se beneficiarán de métodos de aprendizaje que realmente se adapten a sus necesidades. Esa había sido siempre la verdadera recompensa, mucho antes de que llegaran los millones. A veces, la mayor victoria no es demostrar que tenías razón, sino descubrir finalmente quién realmente creía en ti desde el principio. Y a veces, esa persona eres tú mismo.